Tenemos cuchillería, tenemos piedras de afilar, tenemos por ahí una buena variedad de fundas y finalmente allá tenemos las navajas. En este caso se aprovechó para el agarre, aquí entra el dedo perfectamente y tiene un muy buen trabajo y no se resbala el dedo este. ¿Qué tenemos por ahí, esa antigüedad? Esta es una navaja japonesa. Hola amigos de Zona Tesoros, bienvenidos. Hoy nos encontramos grabando en exteriores. Estamos por salir camino al rodeo que hay en la arena D&D de Suazua, una localidad de Monterrey. Para los que no saben o los que no son de México, el rodeo es muy popular aquí y se practica a nivel profesional. El rodeo, además de México, se practica en otros lugares como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Venezuela, Australia y Nueva Zelanda. A nivel mundial, estos países forman parte de lo que es la PBR o Professional Bull Riders, que es jinetes profesionales de toros. Aquí en México se llama Federación Mexicana de Rodeo y contabiliza alrededor de unos 450 eventos de rodeo por año. La mayoría de ellos se desarrollan en los estados del norte, como Chihuahua o en Monterrey también. Mis amigos del canal, adicionalmente al atractivo del rodeo, en este ambiente normalmente se venden filos y la mayoría de los jinetes y público en general lleva una navaja en su EDC. Así que esperamos hacer unas entrevistas para ver con qué tesoros nos encontramos, tanto en el puesto de venta de navajas como con lo que los vaqueros llevan en su EDC. Así que no se lo pierdan. Bien amigos, aquí estamos llegando a la arena. Miren cuántas camionetas, cuántos remolques. Qué lindo lugar. Vamos a aparcar y vamos a ver con qué tesoros nos encontramos. Aquí estamos llegando. Vemos unos hermosos caballos, trailers. Allá está la arena. Bueno amigos, aquí estamos con Roberto Alejandro. Me ha vendido varias navajas. El año pasado estuvimos en Arena Barak y creo que te he comprado como unas 10 por lo menos, ¿no? Ese creo que fue un buen día, ¿eh? Ese fue un buen día. Y bueno, y Alejandro aquí tiene una gran mesa con un montón de cosas y queremos que nos muestre sus tesoros. Así que bueno, vamos a ver los tesoros que trae Alejandro en su mesa. Tenemos cuchillería, tenemos piedras de afilar, tenemos por ahí una buena variedad de fundas y finalmente allá tenemos las navajas. Alejandro, ¿qué te parece si arrancamos con los cuchillos? Porque según me dices, estos cuchillos los forjas tú mismo, ¿verdad? Así es. Ok. Mira, tengo cuchillos de acero negro, ¿verdad? Como este. Ajá. Y acero inoxidable como este. Ok. El acero negro lo saco normalmente de muelle. Traigo también de llaves, como este. Ajá. De llaves de herramienta. Y pues en general, digo, lo que es acero negro lo saco de muelle. El acero inoxidable sí es de línea. Ok. Y pues se manejan diferentes tamaños. Estos son los más pequeños, que es lo que más se mueve aquí en el rodeo. ¿Esto es lo que más mueves aquí en el rodeo? Lo más pequeño, sí, lo que se mueve. Y ya siguen estos, como aquí tengo uno de herradura. Segundo lugar se lo lleva. Oh, mira qué chulada. Herradura más pequeño. Primero, Bárbara Gómez. Tengo de diferentes tamaños, como este es de escofina. Infantil. Este también de escofina. Tercer lugar, Con diferentes Dana acabados, Ramírez. 1000 piedras. Segundo, Valentina Gómez. En bruto. Y el primero, Dana Como estos. Cantú. Y casi todo lo hago en asta de ciervo. Ok, ¿y también las fundas las haces tú? También las fundas, normalmente uso sillero del 3 para estos que son un poco más grandes y que llevan mejor el acabado en la funda. Y ya los que más pequeños sí es sillero del 2, pero son más sencillas las fundas de esos. Marina Montemayor. También hay que ir pues ir este de llave. Sí. Por su atención, También muchas gracias. digo, manejo diferentes Corte estilos y comenzamos. como pues estos para descuerar. Este es para descuarear, perfecto. Sí. Sí, muy bonito.
¿verdad? Ok. Entonces tenemos ahí diferentes estilos, tamaños. Sí. Aquí normalmente traigo esto, lo que es este tamaño. Manejo todavía más grandes machetes y hasta machetes, ¿verdad? Sí. Pero digo todo, pues eso más que nada los vendo en los eventos que son de cacería. Aquí en el rodeo lo que más se mueve son cuchillos pequeños. Ok. ¿Cuánto te lleva hacer un cuchillo como este que tiene por ahí un poco más de trabajo? Mira, normalmente los cuchillos no los hago uno por uno, los hago en línea. Empiezo forjando puras hojas y luego ya encabo y lo acabado y todo eso se va haciendo por partes. No sé, podría ser 2, 3 horas, 4 horas dependiendo del cuchillo. Pero te digo, como no los hago de uno por uno, normalmente los hago pues en línea, ¿verdad? Voy haciendo los cuchillos y luego pues se va forjando, se va templando y todo más o menos. Ok, tienes como una línea, sola tirada, vaya. como una línea de producción. Sí. Ok, ¿cuál es tu cuchillo preferido? Bueno, mi cuchillo preferido, a mí me gusta mucho la cacería de marranos con perros. Entonces uso dagas de 2 filos para matar los marranos. Ah, ok. Normalmente Aquí no es tienes. lo que no traigo aquí, no, porque son normalmente más grandes. Podría ser algo parecido como este. Pero este es filo falso, ¿verdad? Con filo Sí, verdadero sí. para que entre más fácil al momento de picar el marrano. Algo así más o menos. Muy bonito. Ok, acá estoy viendo que aprovechas el cuerno Más para o el menos. agarre, ¿correcto? Sí, mira, este cuerno en este caso se aprovechó para el agarre, aquí entra el dedo perfectamente y tiene un muy buen trabajo y no se resbala el dedo ni para adelante ni para atrás. En el caso de que tuvieras que picar o hacer fuerza, aquí puedes trabajar. Sí, te queda perfectamente. como la traba natural. A ver. Órale, sí que tiene un agarre perfecto, ¿eh? Y traba perfectamente. ¿Qué otro modelo tienes así? Bueno, aquí tengo otro que es el mismo caso, ¿sí? Tiene lo mismo. Se empuña ahí más o menos. A ver. Procuro que siempre queden, cuando los voy a hacer, al momento de agarrarlos se acomoden en la mano, ¿verdad? O sea, le calculas para que quede bien. Voy haciendo prueba ahí para ver cómo va a quedar el No, cuerno. señores, no saben el agarre que tiene esto. Es perfecto. Perfecto. Y aprovechando la forma del cuerno, es impresionante el trabajo. Excelente. Ahora hay otros que están más rectas en la agarre. Sí. O que tengan curva hacia abajo, que también se acomoda muy bien. Con una curvita hacia abajo. Sí, muy cómodo. A ver este. Perfecto, ¿eh? Muy bueno el agarre, muy bueno. Aquí hay Vamos a la un mesa ejemplo, de pero navajas. uno más pequeño. Aquí tenemos una selección de navajas. Rough Rider. Exacto, este es de acero negro. La cacha es de cuerno de búfalo. Ok. Esta es la cajita que trae. Ok. Es de 2 hojas. 2 hojas. Sí, sí. Estilo trapper. Sí, estilo trapper. Muy vaquero, por cierto, ¿verdad? Ok. Este estilo es el que, si te das cuenta, es el que más tengo aquí porque es donde vendo los rodeos. Es como la que navaja se más vende. vaquera, ¿no? Sí, es esta y la Stockman, que es el Ajá. son las que más se buscan aquí en el rodeo. Ok. Está interesante esta, ¿no? Que es de asta de ciervo, Este ¿no? es hasta de este hierro, también el mismo modelo, Trapper, 2 hojas, es hasta de ciervo original. Tiene muy buena terminación, por Está lo que veo, ¿no? muy bonita y tiene muy buen filo, la verdad. Sí. Muy buen filo. Muy bonita. Ya por ahí tenemos. Por ahí esa antigüedad. Esta es una navaja japonesa Es como de campamento. de ¿no? campamento, precisamente. Trae varias hojas. Este trae el filo solamente por un lado, esta hoja. Entonces ahora con las fundas para las navajas. Bueno, También iniciamos tenemos con una las de selección. cuero crudo, de dos hebras le decimos, ¿sí? De cuero crudo normal. Estos van en diagonal, entra el cinto por aquí, sale por aquí y quedan
de esta manera, diagonal. Ok. ¿Sí? Así quedaría. Tenemos de piel, de cuero de víbora. Ah, qué bonitas estas. Esto es cuero de víbora real, ¿no? Sí, es real, curtido y acabado en aceitado y todo. Lleva un acabado. ¿Verdad? Tenemos Precioso. Precioso. esta que es para las arbolitos, para que se vea la moneda Del arbolito. Del arbolito. Qué bueno, excelente. Tenemos con pelo también, modelos vaqueros, ¿verdad? Que no está dentro de la navaja de esta manera. Y el hoyito es para sacar la navaja. Ah, para facilitarte para sacar la navaja, claro. Parece que está muy chula, ¿eh? Muy bien. Muy bien pensada esa. Ok. Entonces, más o menos es lo que tenemos en modelos de modelo. navajas, las tradicionales, ¿verdad? El broche. Mi número 811 51 32 252. Ok. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, y pues estoy a sus servicios. Lo puedo mandar a cualquier parte de la República y lo que se les ofrezca estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones de nuevo por el Gracias. trabajo. Muy bien amigos, hemos cumplido nuestro objetivo. Hemos descubierto interesantes tesoros en este rodeo, hemos podido entrevistar a Alejandro y su puesto de filos y también hemos recorrido todo el lugar y disfrutado de un día de rodeo espectacular. Para mí estuvo padrísimo, como dicen aquí en México. Espero que ustedes lo hayan disfrutado como yo. Un saludo y hasta el próximo video.